¿Qué es necesario? ¿Qué elementos son necesarios para tener una industria? Los canadienses y los australianos no se lo preguntaron, lo hicieron. Primero, tiene que haber un Estado dispuesto a tener una industria, a tener una base industrial, una base productiva. En segundo lugar, tiene que haber una infraestructura que posibilite, esa infraestructura debe posibilitar que haya industrias. No puede haber cortes de energía, no puede haber carencia de energía. Tiene que haber previsibilidad en el suministro de los elementos fundamentales que hacen a la industria. El tercer elemento es que hay que tener plata, hay que tener emprendedores o grandes empresarios que se jueguen y apuesten a ese modelo. ¿Por qué? Porque el país es previsible, hay continuidad en las políticas. Otro elemento importantísimo es que haya una dirigencia empresaria. La dirigencia empresaria que, junto con el Estado, digamos que ponga en marcha todos estos emprendimientos. Es decir, en Canadá y en Australia, en algunos de mis viajes, yo no he conocido lobistas empresarios. Detalle importantísimo. Son industriales. Participan del juego de la industria. Es decir, hay un juego interactivo entre la dirección industrial y el país. Indudablemente que aquí lo que se presenta es qué pasa con nuestros vecinos. Y con nuestros vecinos surge inmediatamente la diferencia. Brasil, ¿qué pasa con Brasil? Bueno, en la década del 30, Getúlio Vargas, en el Estado Novo, esa concepción política bastante cuestionable, pero de todas maneras, una propuesta política que estaba asentada en que Brasil debía salir de la banana y el café. Había que dar un empujón fenomenal a ese país, a esa riqueza monumental. Esto venía acompañado de una concepción bastante imperial en el continente y con una concepción de presencia de Brasil en el mundo. Esta idea de Getúlio Vargas, esta fuerza que le da Getúlio Vargas, es continuada por todos los procesos políticos hasta hoy. Y la adoptan los militares brasileños en sus golpes de Estado, continúan con este esquema varguista o este esquema industrialista. Lo mismo ocurre con el campo, Lo mismo ocurre con el campo en Brasil y con el campo en otros países. Es decir, hay una concepción muy clara de qué producción hay. Otro elemento importantísimo es que el Estado tiene que saber muy bien qué industria va a fomentar. Siempre hay que traer a colación el caso muy reciente de Irlanda. Irlanda, una isla bastante menospreciada dentro del Commonwealth, con buena gente, campesinos, buenos bebederos de cerveza, vivían de la producción lechera. Hasta que la clase dirigente irlandesa tomó muy en cuenta que así no podía sobrevivir. Bueno, ahora toda Irlanda está dedicada al software y a la fabricación de chips. Le hace la competencia a los principales proveedores de tecnología en materia cibernética. Y otro elemento para encerrar por qué hay industria es esa intención de no solo abastecer el mercado interno, sino además de tener presencia en el mundo. Tuve la suerte de estar 3 veces en Hong Kong. Las 3 veces que estuve, a lo largo de 18 años o 20 años, siempre había un barco brasileño anclado en la bahía de entrada a Hong Kong. ¿Qué hacía ese barco? Siempre me intrigó, ¿no? Ese barco era un barco promocional del café brasileño. Es decir, esto demuestra, y esto es un ejemplo claro de lo que quiero decir. La CEPAL acaba de publicar un libro bastante gordo, lo llaman el libro gordo de Petete, con detalles muy específicos de la economía nacional argentina entre el 2001 y el 2007. ¿Qué señala este libro? Señala que la devaluación incrementó rápidamente el valor de los activos. Fue digamos, una especie de, frente al colapso
drásticamente se pasó a una situación de expectativa inmediata y de previsibilidad. Desde 1993 hasta el 2001, dice la CEPAL, la utilidad promedio de las 500 grandes empresas fue del 19%. En el peor año, en el 2001, cayó al 13%. En el 2002, ya, después del colapso, la economía va a empezar a recuperarse y se elevó al 28%. Creció al 28%. En el 2004 llegó al 29%. Las conclusiones de este libro gordo de Petete de la CEPAL. La Argentina hoy es una economía más abierta que en los años 90. Las exportaciones y las importaciones representan un 45% del Producto Bruto Interno, el doble que a lo largo de los 90. Repito, este es un dato muy importante. La Argentina es hoy en economía abierta, tiene una economía más abierta que en los 90, y las exportaciones y las importaciones representan el 45% del PBI. La industria da más trabajo, detalle importantísimo que lleva a la conclusión que sin industria no vamos a poder solucionar en absoluto el tema de la desocupación. Es responsable del 18% de la creación de puestos de trabajo entre el 2002 y el 2006. Es del 26% esta posibilidad de puesto de trabajo si se considera solo el empleo registrado. Otro detalle importante es que han crecido dos fenómenos nuevos que cualquier gobierno debería estar atendiendo de manera urgente sin vivir en el corto plazo. En primer lugar, la concentración en algunos sectores, que llega a ser monopólica en algunos sectores. Y el segundo tema es la extranjerización. Nadie o pocos se han preguntado, ¿qué queremos? ¿Empresas argentinas que reporten en la Argentina o sucursales de empresas extranjeras que reporten a las casas matrices en el exterior? Las utilidades de estas 500 empresas creció 11 veces en los últimos años. Hay distintas miradas respecto de qué es lo que está pasando con la industria ahora.